La situación planteada evidencia un conflicto constitucional complejo entre la necesidad del Estado de garantizar la continuidad institucional durante una crisis sanitaria y la obligación de proteger los derechos fundamentales en un entorno digital. Mi postura es que el denominado estado de emergencia digital puede ser constitucionalmente admisible como mecanismo excepcional de respuesta frente a una crisis global. Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ejecutivo resultan parcialmente constitucionales cuando producen restricciones desapropiadas al acceso a la justicia, profundizan la desigualdad tecnológica y permiten una concentración excesiva de datos judiciales en plataformas digitales administradas por inteligencia artificial sin suficientes garantías de control democrático y protección de derechos. En primer lugar, el caso debe analizarse desde la teoría de los estados de excepción en el régimen constitucional colombiano. Como explica María Lucía y Diego Mediate, los estados de excepción tienen fundamento en la necesidad de preservar el orden constitucional frente a circunstancias extraordinarias que no pueden enfrentarse mediante las competencias ordinarias del Estado. No obstante, su legitimidad depende de límites materiales estrictos como la responsabilidad, la proporcionalidad, la cognitividad y el respeto por el núcleo esencial de los derechos fundamentales. En consecuencia, aunque la pandemia justifique medidas excepcionales para mantener el funcionamiento del aparato judicial mediante herramientas digitales, ello no habilita al gobierno para sustituir completamente las garantías constitucionales de acceso efectivo a la administración de justicia. Desde esta perspectiva, la suspensión total de procesos judiciales presenciales plantea un primer problema constitucional. El acceso a la justicia no puede depender exclusivamente de la capacidad tecnológica de los ciudadanos, especialmente en países caracterizados por profundas brechas digitales y desigualdades socioeconómicas. La medida genera una discreción indirecta contra poblaciones rurales, adultos mayores, personas con condiciones de pobreza y ciudadanos sin conectividad estable. Así, el principio de igualdad material previsto en la Constitución exige que el Estado adopte mecanismos diferentes para evitar que la digitalización se convierta en una barrera de... La virtualización absoluta del sistema judicial desconoce que el acceso a Internet y herramientas tecnológicas aún no constituye una garantía universal efectiva. En segundo lugar, el caso puede analizarse a la luz del constitucionalismo digital desarrollado por Giovanni y Roxana. Los autores sostienen que el constitucionalismo digital surge como una respuesta a la creciente capacidad de las plataformas tecnológicas para ejercer funciones tradicionales estatales, afectando derechos fundamentales como la privacidad, la libertad y la participación democrática. En este caso, la utilización obligatoria de una plataforma estatal de inteligencia artificial para tramitar actuaciones judiciales implica trasladar decisiones sensibles del ámbito judicial a infraestructuras digitales que pueden carecer de transparencia algorítmica y control ciudadano. El riesgo no es únicamente técnico, sino constitucional. La administración autorizada de procesos judiciales puede comprometer principios como el debido proceso, la publicidad de las actuaciones y la autonomía judicial. Además, la denuncia sobre la privatización de datos judiciales introduce una tensión adicional entre la eficiencia estatal y la protección de información personal. Los datos judiciales contienen información especialmente sensible y, por lo tanto, requieren garantías reforzadas de tratamiento, almacenamiento y acceso. Si la plataforma tecnológica opera mediante alianzas con empresas privadas o utiliza sistemas de inteligencia artificial opacos, existe el riesgo de convertir la información judicial en un recurso económico o de vigilancia masiva. Desde el constitucionalismo digital, esto supone una amenaza al principio de autodeterminación informativa y la soberanía democrática sobre los datos públicos. La sentencia C
351 del 2020 aporta criterios relevantes para resolver el caso. En dicha decisión, la Corte Constitucional reconoce que durante la pandemia el Ejecutivo podía adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis. Sin embargo, reitero que incluso en dicha decisión, la Corte Constitucional reconoció que durante la pandemia el Ejecutivo podía adoptar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis. Sin embargo, reiteró que incluso en estados de excepción, el control constitucional debe verificar estrictamente la necesidad, proporcionalidad y finalidad de cada medida. La Corte sostuvo que las competencias extraordinarias no suspenden la vigencia de la Constitución ni habilitan restricciones ilimitadas de derechos fundamentales. Aplicado al caso, esto significa que la digitalización judicial puede ser válida únicamente si demuestra ser necesaria, temporal y acompañada de garantías reales de acceso universal y protección de derechos. A partir de lo anterior, considero que el estado de emergencia digital solo sería constitucional bajo un modelo de equilibrio entre innovación, tecnología y protección reforzada de derechos fundamentales. La constitución virtual de la justicia no puede convertirse en una constitución permanente de la presencialidad ni un mecanismo de exclusión social. El uso de la inteligencia artificial en funciones judiciales de estar sometido a principios de transparencia algorítmica, supervisión humana, auditoría pública y protección estricta de datos personales. Del mismo modo, el Estado tendría la obligación de implementar medidas compensatorias para reducir la brecha digital como puntos públicos de conectividad, asistencias tecnológicas gratuitas y canales alternativos presenciales para poblaciones vulnerables. En conclusión, el caso demuestra que las emergencias contemporáneas ya no solo producen tensiones entre libertad y seguridad, sino también entre derechos fundamentales y el poder tecnológico. Aunque el gobierno pueda adoptar medidas digitales excepcionales para garantizar la continuidad institucional durante una crisis sanitaria, dichas medidas deben respetar los límites constitucionales propios del Estado de Derecho. La respuesta adecuada no consiste en rechazar la digitalización judicial, sino en construir un modelo de justicia digital constitucionalmente garantista, donde la tecnología funcione como instrumento de inclusión y no como factor de desigualdad de vigilancia.